Ser podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Marc, ¿alguna noticia falsa relacionada con la peste porcina? Porcina. Pues sí, He dicho circula una porcina. que ¿Tú te imaginas una junta de vecinos, 49 vecinos en España? ¡Ay, qué lío! Ya, ¿Solo 49? Solo, no sé cuántos somos. ¿49? Millones. Millones. Ya está aquí Isaías, ya uno se pone histérico. José Carlos, la próxima semana estamos en La Laguna. En Las Palmas, ¿no? O sea, En Las Palmas. Yo creo que es Tenerife, Bueno, La Laguna. Pero bueno. No lo sé, es que no sé dónde vamos. Casi tenemos 1.000 metros cuadrados, en concreto 975 de superficie protegida, casi la mitad del territorio insular. Concurso de escaparates y fachas de la Villa de la Orotava. En la Orotava vuelve la fiesta. 3,5 millones de euros es lo que se ha invertido, 900 euros que ha puesto el ayuntamiento de la isla. El edil Luis Miguel Rodríguez ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el acceso a la red. El mes que más gastó, las cantidades rondaron los 2.600 millones de euros. Según datos del Cabildo de Gran Canaria, hay unos 800.000 vehículos privados por cada 1.000 habitantes. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Informe 856, Isaías. Informe. Iba a decir teléfono. No, micrófono. Vamos con el penúltimo informe de esta unidad en este año, así que un saludo a todos los vigilantes, a los oyentes, bueno, a todos los que, como la reina, pues tenéis una pedrada. Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea. Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa y esas tildes inexistentes. Me estáis mirando, algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada. Oye, pues mira, tú, ¿quién nos lo iba a decir? Fíjate quién lo iba a decir, la reina Leticia es Isaías. Sí. Pues, no lo sé si lo es, no sé si es oyente de la unidad, pero disfrutaría sin duda, incluso con alguna vigilancia doméstica, como cuando Felipe confundió Villablino con Villalbino al hacer el elogio del leonés Premio Cervantes Luis Mateo Díez. Nacido en el año 1942 en Villalbino, en la provincia de León. No, pues efectivamente no. O en este otro momento en que, en otro elogio, confundió compartir con combatir. Se mide por el impacto tan positivo que tenéis en la sociedad. Y ahí están vuestras obras para demostrarlo. Gracias por compartir vuestra pasión y compromiso. Ya está, no pasa con nada. todos Oye, pelillos a la mar, que ya sabe Leticia que en casa de herrero, cuchillo de palo, o como sea, nos dice Yolanda Morán. Tenía mucha curiosidad por ver tu casa, por saber, yo pensaba, a ver si aquello de en casa de herrero, cuchara de palo, pero no. Cuchara de palo, pero no. Bueno, pues va a ser que no, efectivamente, porque, hombre, es verdad que lo paradójico es que un herrero tenga cubiertos de madera en su casa, pero la paradoja infinita, la máxima, es si el cubierto es el cuchillo, porque con una cuchara de madera, oye, se come, pero con un cuchillo de palo, pues no se corta nada. Y yo también sé de esto. John Iza me vigila un error de concordancia. Hablábamos del concejal canario que había gastado 2.600 millones de euros en el móvil. El edil Luis Miguel Rodríguez ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el móvil. El mes que más gastó, las cantidades rondaron los 2.600 millones de euros. Esto era en Canarias, y claro, es que en Canarias a veces nos liamos un poquillo dando números de teléfono. Diego Cambrelén, un número de teléfono para ponerse en contacto con ustedes. 922 27 49 42. 47 42, ¿lo apuntaron? 922, que 29 47 42. Qué desastre, voy a apuntarlo. 922 27 29. 29. ¿Sabes lo que les digo? Que no apunten el número de teléfono. Bueno, pues con este precedente arriesgué la teoría de que quizás fuéramos nosotros los causantes del gasto del famoso concejal, pero me expresé mal. Quizás es que el concejal sea oyente de la SER y seamos nosotros el que le liamos al dar los números de teléfono.
Ay, vigilante, no. Me dice John con toda la razón. Ese seamos nosotros el que le liamos, pues no, es un fallo de concordancia. Seamos nosotros los que le liamos, esa sería la concordancia correcta. Bueno, a veces nos sucede lo contrario y es que concretamos demasiado, innecesariamente. Jorge Ruiz nos manda este momento sobre la rodilla del jugador Jorge de Frutos, una rodilla que, lógicamente, es la suya. ¿Qué tal, Sampe? Buenos días. Muy buenas. El Rayo no pudo pasar del empate anoche contra el Betis y perdió a su extremo Jorge de Frutos. Sí, se tuvo que retirar lesionado los 17 minutos de partido con una dolencia en su rodilla derecha, que a falta de pruebas. Una dolencia en su rodilla derecha. Es que es imposible lesionarse en la rodilla de otro, evidentemente. Así que ese posesivo ahí, que es muy frecuente y está muy extendido, es innecesario. Cuanto peor, mejor para todos. Bueno, y este año hemos constatado que Feijóo es un buen heredero de Rajoy en materia de tropiezos. El último, al elogiar la longitud de las costas gallegas, que dijo algo que ofendió a muchos andaluces. Que hay muy pocas tierras como Galicia. Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y por lo tanto... Los andaluces no saben contar. Sobrevolamos eso de los mayores kilómetros de costa de España, pero hombre, lo de que los andaluces no saben contar, y además, viniendo de él, que dijo esto... España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Es 2 por 10, en vez de 2 es 22, 2 por 10. Y por tanto, todo cambiará. Nos ha jodido. Para empezar hemos cambiado la tabla del 2. 2 por 10, 22. Este no lo había oído. Sí, 2 por 10, 22. Y se queda tan campante. Bueno, oye, lo disculpamos porque él vio siendo niño o ya jovenzuelo al dúo sacapuntas en el 1-2-3. Barbaridad lo que nos pasó esta mañana viniendo para Prado de Rey. ¿Pero qué le pasó? Mire usted, llegando por Vallecas, en lo alto del puente había un menda cantando 22, 22. 22, que efectivamente, como dice Feijóo, es 2 por 10, 2 por 10, 22. Bueno, y además le disculpamos a Feijóo porque, oye, nosotros tenemos lo nuestro. Lo recordábamos antes, esta misma semana hemos revolucionado las teorías sobre el nacimiento de nuestro planeta. Resulta que, según nuestra tesis, los seres humanos descubrieron el fuego muchísimo antes de que la Tierra existiese. Esto nos lo envió Joaquín Martínez. El fuego, propiamente dicho, para hacer cosas con el fuego, se ha descubierto que se utiliza desde mucho antes, desde lo que creíamos que se utilizaba, ¿no? Hace 400.000 millones de años. ¿400.000 millones de años? No me acuerdo. Sí, 400.000 millones de años. 400.000 millones de años. Bueno, pues va a ser que no. Son muchos. No, muchísimos. La Tierra tiene una edad, año más, año menos, de 4.500 millones de años. Bueno, el Big Bang, el inicio de la expansión del universo, ocurrió aproximadamente, año más, año menos, hace 13.000 millones de años. Así que lo del fuego sería imposible. Fue hace 400.000 años. Sin los millones que nos sobraron. Bueno, nos equivocamos con las grandes cifras y también con otras más cercanas. Mónica Carrera, por ejemplo, nos envía esto sobre el tiempo transcurrido desde el Brexit. Hablábamos de la vuelta del Reino Unido al programa Erasmus y dijimos esto. El Reino Unido volverá al programa Erasmus a partir de 2027. Está previsto que hoy anuncien un nuevo acuerdo que restablezca este vínculo académico una década después del Brexit. Una década después del Brexit. Bueno, el Brexit se materializó el 1 de febrero de 2020, hace 5 años. Ahora, es verdad que el referéndum que condujo al Brexit fue en junio de 2016. ¿Te acuerdas que estábamos en las cuevas de Valporquero? Sí, señor, con un frío del carajo. Con un frío del carajo, efectivamente. Y helada se quedó Europa con el Brexit, efectivamente, pero se materializó 5 años después. Y de ahí yo creo que puede venir la confusión. Y Fernando Caneloto nos manda un extraño ordinal que escuchó en la alfombra roja de los premios Forqué, cuando el periodista de la revista Semana le preguntaba a la actriz Candela Peña. 31ª edición. ¿Qué te provoca? Me provoca alegría.
Bueno, pues a nosotros no tanto, ¿no? 31ª edición. Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil y además sería la edición número 41, ¿no? La 31ª. En realidad sería la 31ª edición de los Forqué. Y Jesús González nos manda este follón de cifras en Ser Aventureros. José Luis Angulo, que quería decir que era uno de los oyentes del programa, han tenido un buen EGM en Ser Aventureros. En realidad, bueno, Angulo lleva toda la vida en el programa y claro, cuando Ponseti intenta corregirle, resulta que se quita 10.000 oyentes. ¿No? Y de esos 300.000 oyentes que dices, Ponseti, el 300.001 soy yo. No, serás el 289.999. El 289.999. Claro, lo que quería decir Ponseti es que no sería el 300.001, sino que sería un oyente anterior. Pero claro, al hacer las cuentas de lo anterior, resulta que se quitó de un bocado 10.000 oyentes. Bueno, es el riesgo de hacer cálculos de memoria y así abuela pluma. Ahora, en materia de cifras, las de la reincidencia de la gripe en algunos... de la gripe en algunos lugares de España que están siendo impresionantes. Bueno, la gripe viene muy intensa, aunque no tanto para hablar de pandemia, nos dice José Ignacio Crespero. A pesar de que estamos ya en pandemia y los casos de gripe siguen subiendo. Bueno, pues tiene razón Ignacio, la pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende o a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de un territorio y, aunque las cifras son altas, no es el caso de la gripe actual. Bueno, no, o sí. En Toledo, por ejemplo, nos dicen Javier García y Alejandro Bermejo, si las cifras de incidencia que escucharon en Radio Toledo son ciertas, pues quizás sí que podríamos hablar de pandemia, porque es que la gripe ha afectado a casi todo el mundo. En Castilla-La Mancha sigue su línea ascendente. En la última semana la tasa se ha situado en los 998 casos por cada 1.000 habitantes. 998 casos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional. Hombre, y tanto. La incidencia de la gripe de 998 casos por cada 1.000 habitantes, rozando el poste, solo se salvarían 2 de cada 1.000. Ya me imagino a los toledanos... Con mi cuerpo, ay, no tengo ganas de nada. Y claro, no era difícil imaginar que Carlos Matera Mat iba a aprovechar este desliz para su viñeta, la viñeta con la que ilustra semanalmente la unidad de vigilancia en las redes, en donde vemos a esos 2 toledanos sin gripe, con una armadura muy toledana también, rodeado de gente que estaba afectada. Y claro, con esa incidencia de la gripe, con el fiebrón que produce, pues no es extraño que los toledanos alucinen y los delincuentes aluniceros se conviertan en alucineros. Esto nos lo manda Alejandro Bermejo. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de alucineros que robaba en bancos y comercios de Toledo y de Madrid. Es curioso este error porque empezamos a Luci, después decimos a Luni, parece que lo íbamos a decir bien, cuando lo íbamos a decir mal. Bueno, finalmente acabamos diciéndolo mal. El alunicero estrella un coche en la luna de un escaparate, el alucinero pues alucina, a lo mejor cuando está viendo a los aluniceros. Un día tienes que contar tu historia con la luna y los 2 policías. Ahí lo dejo. Venga. Ahí lo dejo, pero queda pendiente, ¿eh? Lo dejamos para el lunes, porque es una historia alucinante y alunizante también. Bueno, como alucinamos quienes vemos actuar, por ejemplo, a un tipo tan grande como Asier Echaindía, vamos, que se nos ponen los pelos de gallina, en sus propias palabras. La vigilante es Yolanda Morán. Es más, creo que una gran forma de darte cuenta del peligro del fascismo es interpretándolo. Yo cuento historias para que a la gente se le pongan los pelos de gallina, se conmuevan y digan, hostia. Que a la gente se le pongan los pelos de gallina, que es el típico cruce de pelos de punta y carne o piel de gallina. Bueno, gallina, por cierto, como Telma, esta gallina que hemos conocido esta semana gracias a los especialistas, una gallina feliz porque cría en libertad. A mí me encanta poner huevos y hacer la jornada intensiva con media horita de pausa para almorzar o para fumar me va fenomenal porque así puedo conciliar mejor mi vida personal con la laboral. Y a las 8 en punto estoy ahí apretando el culete. Bueno, sigamos. La carne de gallina y los pelos de punta. Se nos ponen escuchando algunos de los temas del nuevo disco de Rosalía. Lux es un despliegue vocal e idiomático sorprendente. Como sorprendente es cómo explica Rosalía que se ha acercado a esos otros idiomas que ya no maneja habitualmente. Resulta que lo escuchó Bárbara Granados
ha usado el Google Maps. ¿Cómo se escribe una canción con un idioma que no es el tuyo? Así es. Claro, entonces decía, vale, pues voy a empezar primero con un ejercicio más sencillo que puede ser escribirlo desde el idioma, que es el mío, y busco a alguien que me ayude a traducirlo. O uso Google Maps, o me pongo a estudiar este idioma. Bueno, pues quizás sea más práctico lo último, desde luego, ¿eh? Hombre, el traductor de Google mucho mejor, pero claro, el Google Maps es lo que teníamos que haber utilizado nosotros antes de contar esto que vigilan David y Simón Casadio. Hablábamos en Hoy por Hoy de la bancarrota del creador del aspirador Roomba y del lugar que sede de su empresa. Su fabricante se ha declarado en bancarrota, dejará de cotizar en bolsa, transferirá el negocio a 2 empresas chinas. Hasta ahora tenían su sede en Massachusetts, que es una ciudad muy difícil de pronunciar. Pues sí, Massachusetts es difícil de pronunciar, en eso estamos de acuerdo, pero ciudad, lo que se dice ciudad no es un estado, nos dicen nuestros vigilantes, la capital del estado es Boston. Bueno, lo mismo sucede con Chelsea, nos dice Ángela Sánchez, que hace un mes nos envió esto de Dazan, que es un vídeo que vio a través de TikTok, un vídeo en el que una periodista enseña una estatua de hielo que le han hecho allí al jugador Cole Palmer y dijo esto. Chicos, muchísima atención a la estatua que han hecho de Cole Palmer. ¡Ostras! ¡Está helado! ¿Esto cuando se derrita? Bueno, con el frío que hace en Chelsea. Con el frío que hace en Chelsea, que es un club de fútbol, no es una ciudad. Seguramente hacía frío en Londres, que creo que es donde está el club y su estadio. Bueno, ya todo huele a Navidad, estamos a las puertas en donde suceden cosas mágicas. Ya recogimos hace un par de semanas este inmenso árbol de 200 metros de altura en Alcoy. Numeroso público que vio por primera vez cómo se encendía un árbol de casi 200 metros en la Plaza de España. Un árbol de casi 200 metros, era difícil de superar. Pero somos españoles, lo hemos superado, la competición está siendo dura. En Murcia, por ejemplo, Richard Gere ha inaugurado la iluminación de otro que tiene una altura de 2 kilómetros. Lo dijeron en Sí Amanece y el vigilante es Edgar Ita. La Navidad se ha convertido en una lucha constante. De norte a sur, las ciudades parecen inmersas en una carrera por tener las luces más llamativas, la fiesta más larga y sobre todo por el árbol más grande. Sí. Pero como todos recordaréis, le salió Murcia como competidora. Una proyección de una de hasta 2 kilómetros de altura, y con Richard Gere. Y con Richard Gere, que no mide tanto. Bueno, aquí tenemos una duda, claro, porque es un árbol que se ilumina, pero que llegue a 2 kilómetros de altura, pues no lo sé. A lo mejor que se vea desde 2 kilómetros de distancia, no lo sé. Lo dejamos ahí para que los murcianos nos lo aclaren. Bueno, estamos en Navidad, son días de grandes cenas, el marisco aparecerá en muchas mesas y también ha aparecido en alguna fábula clásica, reinventándolo, como la de la cigarra y la hormiga, en la que en la nueva versión la cigarra es una cigala. Nos dicen Luis Salvo, Óscar Barcenilla y Alberto Fernández. Fue en la dupla, el vigilado es Galder Reguera. En mi pueblo toca la lotería y en mi grupo de amigos les toca los más crápulas hace un par de años. Le decía a mi hijo, dice, ¿y tú te sabes el cuento de la hormiga y la cigala? El cuento de la hormiga y la cigala. Me decía, sí, digo, pues a la cigala les ha tocado la lotería. Bueno, la hormiga sigue trabajando. La anécdota es muy buena, pero en la fábula de Esopo el bicho era una cigarra, no una cigala, pero esperamos el nuevo cuento. Bueno, confundimos nombres comunes y también nombres propios. Dime tu nombre. Joan Solés, por ejemplo, confundía en una crónica el nombre del autor de La Fontana de Trevi, que no es Bernini, y nos lo mandó él mismo con una nota que empezaba así: no hace falta que me denuncien, ya lo hago yo mismito. Comenzaba esa nota de autodenuncia. A partir del 7 de enero próximo serán todos los visitantes quienes deberán pagar, en principio solo 2 euros, para acceder a la plaza de la Fontana de Trevi de Roma, que Bernini hizo para celebrar la llegada del agua pública. Bueno, Bernini parece que diseñó la plaza, pero la Fontana la hizo Nicola Salvi, según nos dice el propio Joan. Son vigilancias para muy cafeteros, como esta otra que nos manda Jesús González, que nos recuerda que el personaje de Agatha Christie, Hércules Poirot, no es francés, es belga. Lo escuchó en la sección 2 en la carretera. Pero bueno, destacamos esta porque creo que es la que más versiones ha tenido, con el famoso detective Hércules Poirot, francés, o sea, la escritora puso un detective francés. Pues eso, no es francés, es belga. Desde luego la vigilancia es muy precisa. Y vamos acabando, y lo hacemos en Extremadura. Para estar contigo las horas, Sus ciudadanos votarán el próximo domingo
solo los extremeños, no los andaluces, que eso sí que sería un pucherazo. Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28... Esto es lo que dijo Feijóo en Badajoz. Y los extremeños van a votar para elegir a quien sucederá al presidente de Aragón. Bueno, sí que es raro, pero es que así lo contamos, nos dice Alfonso Sanz. Además, en la crónica política hoy se espera que el presidente de Extremadura, Jorge Azcón, comparezca para disolver las Cortes y adelantar las elecciones, que serían el 8 de febrero. Bueno, Azcón sigue siendo presidente de Aragón, no de Extremadura. Es verdad que ha convocado elecciones, él allí en su comunidad, por no poder acordar presupuestos con Vox, a lo que el portavoz de Vox allí, se llama Alejandro Velasco, respondió trastocando el dicho sobre muertos. Esto nos lo envía Anabel Bugarín. ¿En algún momento han tenido intenciones de llegar a un acuerdo con nosotros? ¿O la estrategia era no aprobar los presupuestos y lanzarnos el marrón? Lanzarnos el muerto, como se dice coloquialmente. Bueno, pues no. Coloquialmente ni se lanza el marrón ni se lanza el muerto. El marrón se lo come uno y el muerto se carga. Cargamos el muerto, ¿no? Sería lo correcto. Y por cierto, sobre presidentes, que aquí somos muy de cambiar presidentes, pues una más. Resulta que por la ausencia de una coma o de una pausa correspondiente, Javier Casal pasó de presentar Hora 14 a presidir el gobierno. Dice el presidente que la credibilidad del PSOE y del gobierno no está dañada por los casos de presunta corrupción y acoso. Admite errores el presidente Casal en la gestión de las denuncias, como ya hizo el viernes Rebeca Torro. Admite errores el presidente Casal. Que de momento sigue en Hora 14. Bueno, en Extremadura se abre un larguísimo ciclo electoral, no es el primero. Hoy, repasando 20 años de vigilancia con Cristina del Casar, llegamos a 2023. Triunfaba entonces esta canción de Lola Índigo dedicada a los tontos. Y sabiéndolo, puede entenderse algún desliz que vamos a escuchar en este repaso del año 2023, que fue otro intenso año electoral que nos dejó muchas perlas. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Se han quedado un calvo de un calvo, ¿no? ¿Has dicho calvo? Hola, Isaías. Temporada 19. El año 2023 fue el año de las votaciones. Las tuvimos todas, generales, autonómicas y municipales. Nuestros queridos políticos no iban a defraudar. Tanto mitin pasaba factura. Escuchamos a Santiago Abascal. Que nos han parado en Madrid, que nos han escribido a través de las redes sociales. Conjugan regular y el inglés ni escrito ni hablado. Pensé que era Bruce Sprinter, pero no. No era, no. Espero que esto tampoco del candidato del PSOE en Guillena. Y nos vamos a follar. Ha sido un desliz. Un desliz muy parecido a este de Aimar. La vicepresidenta, ya lo saben, ha planteado su agenda de campaña como un encaje de bolillos para afollar a sus futuros aliados. La vicepresidenta de la que hablaba Aimar es Yolanda Díaz, que hacía este agradecimiento. Daros las gracias a tantas y tontos personas que lo habéis hecho posible. Aquí hay hueco para todos. Y lo bonito de hacer estos repasos es ver auténticos giros de guión. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Cataluña. Otro personaje polémico en 2023, Ana Obregón. Después de que Ana Obregón anunciara que ha sido nieta de un hijo, Dejémoslo en que fue abuela por gestación subrogada. Ahora que llega la Navidad, pensamos en qué vamos a cenar en Nochebuena. Y Joan Solés trastoca los cuentos. No podemos más con la historieta de las cigalas y las hormigas. Se acerca el invierno y nieva en el Pirineo. Continúa la previsión de nevadas con alerta roja hasta mediodía en el Pirineo. Y de repente pasamos al calor de las piscinas. Zaragoza es una de las ciudades europeas con más piscinas municipales por habitante. Concretamente son 22 piscinas. Y por si alguno de los oyentes no conoce Madrid, Alfonso Gea nos enumera algunas de sus zonas. En San Martín y también en La Zorra, en la zona del barrio de Barajas. Pero apuntemos hacia otros temas, como sugiere Francino. Pues esta tarde, Nieves, si no disponen lo contrario, apunto los coñones en otra dirección. Mejor nos despedimos porque... Amanece que nos vamos. 20 temporadas de vigilancias. Pues nada, hasta aquí llegamos, Amanece que nos vamos. Atardece que nos vamos. Eso es. Volvemos el próximo viernes. Bueno, tú no estarás, pero nosotros volveremos y ya es momento de felicitar las Navidades a todo el mundo, a todos los oyentes y repetir, por supuesto, que si en algo nos hemos equivocado, que seguro, pues ya saben. Lo siento mucho.
me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hasta el lunes, Isaías. Hasta el lunes, venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.